Terapia de entonación melódica. Estimular la recuperación del habla proposicional en pacientes que presentan una severa no fluidez en su capacidad de comunicación. Consta de 3 niveles. Candidatos, materiales y condiciones de la sesión. Candidatos. Muchos de los primeros estudios de TEM se concentraron en el criterio de selección de los pacientes. Los criterios derivados de estos estudios incluyen afasia por daño unilateral del hemisferio izquierdo sin evidencia de implicación del hemisferio derecho, producción oral no fluente, pobremente articulada o severamente restringida, repetición alterada, incluso en palabras aisladas, comprensión del lenguaje relativamente indemne, y pacientes con motivación, emocionalmente estables y con una buena atención. Materiales. Estímulos. Se utilizarán estímulos visuales con imágenes, el nombre del estímulo, además de una línea melódica segmentada en él. Una hoja de puntuación. Aquí se anotarán los resultados obtenidos por el paciente según su desempeño. Una mesa, la cual se ubicará entre terapeuta y paciente y es de suma importancia ya que permite que se puedan efectuar los golpes rítmicos sobre ella. Condiciones de la sesión. Estímulos preseleccionados según los criterios de la TEM. La TEM utiliza una serie de estímulos preseleccionados. Los estímulos deben ser palabras de alta frecuencia de al menos 2 sílabas, sintagmas y oraciones. No olvidar considerar al momento de escoger estos estímulos la complejidad fonológica y el número de sílabas. También no debemos olvidar las necesidades comunicativas de cada paciente y que serán un factor muy importante en la elección de los estímulos. Además, un paciente vigílico operador. Y también alternar los estímulos. Esto tiene la finalidad de evitar la aparición de perseveraciones en el paciente. Nivel 1. Formado por 5 pasos. No existe interrupción de los pasos referidos a la puntuación, por lo que se trabaja un único estímulo en la mayor cantidad de pasos posibles antes de introducir uno nuevo. Se otorga un punto por paso, excepto el 1 que no se puntúa. Todas las producciones del estímulo se acompañan de un golpeteo contra la mesa, tomando la mano izquierda del paciente por cada sílaba. Paso 1. Tarareo. Paso 2. Entonación al unísono. Paso 3. Entonación al unísono con apagado. Paso 4. Repetición inmediata. Paso 5. Respuesta a una pregunta de prueba. Paso 1. Tarareo. Se inicia con el tarareo del patrón melódico del estímulo, al mismo tiempo en que se relaciona con imagen. Se entona el estímulo 2 veces usando tonos altos y bajos según el patrón acentual. El paciente debe atender y permitir el golpeteo. Paso 2. Entonación al unísono. Se entona el estímulo al unísono con el paciente acompañado del golpeteo. De no presentar una aceptable inteligibilidad tras 4 repeticiones, se deja el estímulo, no obtiene puntaje y se cambia el estímulo volviendo al paso 1. Paso 3. Entonación al unísono con apagado. En la mitad del enunciado al unísono con el paciente, se apaga la voz hasta dejar de mover los labios y el paciente deberá completarlo por sí solo. Paso 4. Repetición inmediata. Se entona y golpetea el estímulo mientras el paciente lo escucha. A continuación, se le pide al paciente que repita y se le asiste solo con el golpeteo. Es útil que el terapeuta utilice su mano izquierda para señalar al paciente el momento exacto en que debe escuchar y repetir.
Paso 5. Respuesta a una pregunta de prueba. Posterior a la repetición inmediata, se debe entonar rápidamente una pregunta de prueba para la situación. La única ayuda que puede dar el terapeuta es el golpeteo de la pregunta. Nivel 2. Formado por 4 pasos. Se introducen pausas entre el estímulo y la respuesta. Uso de retrocesos para ayudar, es decir, volver al paso anterior. Los pasos 3 y 4 otorgan 2 puntos por no usar la ayuda. Si la utilizan, solo se brinda 1 punto por lograrlo. Paso 1 sin puntuación. El paso 2 se repite 2 veces, aunque haya tenido éxito en el primer intento. Paso 1. Introducción del estímulo. Paso 2. Unísono con apagado. Paso 3. Repetición con pausa. Paso 4. Respuesta a una pregunta de prueba. Paso 1. Introducción al estímulo. Se entona el estímulo 2 veces mientras se realiza el golpeteo con la mano del paciente. Como en el nivel 1, es importante el uso de la imagen del estímulo. Paso 2. Unísono con apagado. En la mitad del enunciado al unísono con el paciente, se apaga la voz hasta dejar de mover los labios y el paciente deberá completarlo por sí solo. Si el paciente falla, se abandona el estímulo y se inicia otro desde el paso 1. Paso 3. Repetición con pausa. El terapeuta entona y golpetea el estímulo. Luego de 6 segundos de pausa, se ayuda al paciente a realizar el golpeteo del estímulo y que lo entone sin ayuda verbal. De tener éxito, se consignan 2 puntos e introduce el paso 4. Si falla, se utiliza el retroceso al paso anterior. De tener éxito en el segundo intento, se consigna 1 punto. Por el contrario, si vuelve a fallar, se cambia el estímulo y se inicia desde el paso 1. Paso 4. Respuesta a una pregunta de prueba. Luego de esperar aproximadamente 6 segundos desde la ejecución del paso 3, entonar rápidamente una pregunta de prueba sin golpeteo del terapeuta ni del paciente. De tener éxito, se consignan 2 puntos. Si falla, se retrocede al paso 3. Si lo logra en su segundo intento, se obtiene 1 punto. Si reincide en la equivocación, se cambia el estímulo y se comienza desde el paso 1. Nivel 3. Consta de 5 pasos. Está diseñado para hacer que el paciente vuelva a la prosodia normal utilizando estímulos complejos. Aquí se ocupa el Sprachgesang o habla cantada. 4 de los 5 niveles tienen puntuación. Todos son de 2 puntos si no es necesario un retroceso. Paso 1. Repetición diferida. Paso 2. Introducción del Sprechgesang. Paso 3. Sprechgesang con apagado. Paso 4. Repetición hablada diferida. Paso 5. Respuesta a una pregunta de prueba. Paso 1. Repetición diferida. El terapeuta entona y golpetea el estímulo. Tras 6 segundos de pausa, hacemos que el paciente entone el estímulo. La única ayuda es el golpeteo. Si tiene éxito, se consignan 2 puntos. En caso de que el paciente falle, se introduce un retroceso que consiste en entonar el estímulo al unísono con el paciente e ir apagando la voz. Si en el segundo intento lo logra, se consigna 1 punto. De lo contrario, se cambia el estímulo. Paso 2. Introducción al Sprachgesang. Se presenta el estímulo 2 veces en habla cantada, o sea, lentamente, con patrón rítmico y acentual exagerado.
se acompaña de golpeteo. No hay puntaje en este paso. Quiero un vaso. Quiero un vaso. Paso 3. Sprachgesang con apagado. Ambos comienzan el estímulo, pero el terapeuta debe ir apagando su voz. De tener éxito, obtendrá 2 puntos. Si falla, en cambio, se presenta el estímulo al unísono de forma completa. Si en el segundo intento tiene éxito, se consigna 1 punto. En caso contrario, se elige otro estímulo desde el paso número 1. Quiero un vaso. Paso 4. Repetición de habla diferida. Se presenta el estímulo con prosodia del habla normal sin golpeteo. Tras una pausa de 6 segundos, hacemos que el paciente repita con prosodia normal. Si tiene éxito, se consignan 2 puntos. En caso de fallar, se retrocede al paso 3 para que después lo vuelva a intentar. Si lo logra, se obtiene 1 punto. De fallar nuevamente, se elige otro estímulo volviendo al paso 1. Quiero un vaso. Ahora, quiero un vaso. Paso 5. Respuesta a una pregunta de prueba. Tras un intervalo de 6 segundos, se realizará una pregunta de prueba apropiada para la situación con prosodia del habla normal. Si el paciente responde también con esta prosodia normal, se consignan 2 puntos. De fallar, en cambio, se retrocede al paso 4 para después volver a intentarlo. De lograrlo, se obtiene 1 punto. Si vuelve a fallar, se elige otro estímulo y regresamos al paso 1.